De todos estos martes hemos hablado de muchas cosas en las que Jesús es superior. Vamos a hacer un repaso rapidito. Jesucristo es superior a los profetas. Dijimos que el capítulo 1 de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? El Hijo Jesucristo. La revelación o la forma en que Jesucristo habla y se revela es superior a la revelación que daban los profetas. De hecho, Jesucristo es la plenitud de la deidad y la plenitud de la revelación de Dios. No podemos conocer nada de Dios que sea aparte de Jesucristo, ¿sí? ¿Eso está claro? También dijimos que Jesucristo es superior a los ángeles, ¿sí? Que a ningún ángel Dios jamás le dijo que se siente a su diestra ni le llamó hijo, pero Jesucristo es el Hijo de Dios y es superior a los ángeles. Estratégicamente, el autor de Hebreos, después de los ángeles, dice que Jesucristo es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque para los judíos Moisés era superior que los ángeles. ¿Sí? Entonces después el autor de Hebreos avanzando dice: Jesucristo es superior a Moisés. Moisés les dio la ley y fue un buen siervo de Dios en la casa de Dios, pero Jesús es el dueño de casa, dijo el autor de Hebreos. Entonces Jesucristo es superior a Moisés. Y después, siguiendo con la historia del Antiguo Testamento, plantea que Jesucristo es superior a Josué. ¿Quién era Josué? El que los introdujo a la tierra prometida y el que les daba el reposo a la tierra prometida. Pero dice el autor de Hebreos que el reposo que dio el Josué no era el reposo que Dios prometía, porque si no, no seguiríamos buscando el reposo, ¿sí? Entonces el reposo que tiene Jesucristo es superior al reposo que Josué dio. Y después empezamos a hablar del sacerdocio, y por implicancia, o por implicación, vimos que Jesucristo es superior a Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote de la historia de Israel, ¿sí? Y después se sucedieron muchos más, y eran todos de la descendencia de Aarón. Pero el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Y habíamos quedado en explicar esto. Por ejemplo, en qué es superior y en qué es un sacerdocio y un ministerio basado sobre mejores promesas. Eso fue lo último que dijimos, ¿sí? El sacerdocio de Cristo y el ministerio de Cristo en el santuario, ¿sí? Que dijimos que el santuario de Cristo es mejor que el santuario terrenal, que era el tabernáculo hecho con una carpa grande, ¿sí? Majestuosa, pero una carpa al fin terrenal y transitoria. Pero el ministerio de Jesucristo está en un tabernáculo celestial, que es el cielo mismo. Y ahí Jesucristo ejerce su sacerdocio, y dijimos que lo ejerce para siempre, y que por eso nuestra salvación es continua, y que nuestra salvación tiene sentido porque Jesucristo sigue intercediendo continuamente por nosotros a la diestra de Dios. Él ya no es más hoy el Cordero que está crucificado, a pesar de que esa obra es la que nos salvó, pero en el plan de Dios, la etapa que Jesucristo cumple en este momento es ser nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, que construye ese puente entre Dios y nosotros que nadie más podía construir. ¿Sí? Y en eso quedamos. Leímos muchas promesas del nuevo pacto. Osvaldo nos hizo leer muchas promesas del nuevo pacto. La mayoría del libro de Mateo, si no todas, las que leímos fueron del libro de Mateo, porque no nos daría el tiempo para leer la cantidad de mejores promesas que tiene Jesucristo en su nuevo pacto, ¿sí? Y ahora vamos a seguir hablando un poquito de lo que son los pactos. En realidad, no hablamos de los pactos, hablamos de las promesas. Vamos a hablar ahora de lo que es el pacto. ¿Y por qué el pacto o el testamento que trae Jesucristo es superior que el antiguo pacto? Esto que vamos a ver ahora es un paréntesis en el hilo de la conversación que viene trayendo el autor de Hebreos. Pero un paréntesis que tiene mucho sentido y que está muy coordinado con lo que está diciendo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros le decimos o escuchamos la palabra pacto, ¿qué es lo que nos imaginamos? Para que alguien aventure a decir qué es un pacto, o qué se imagina, o cómo funciona un pacto. Un acuerdo, dice. Sí, ¿qué más? Un acuerdo está bien, sería como un pacto. ¿Sí? ¿Qué? A ver, ¿qué? Un compromiso puede ser, ¿sí? Tal cual. ¿Sí? ¿Eh? Una promesa. Puede ser, la promesa por ahí es más unilateral. El pacto requiere de dos partes para empezar, mínimo, ¿no? Y en un pacto entre hombres, por ejemplo, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer es un pacto entre personas en la que yo te ofrezco algo que te beneficia a cambio de que vos me ofrezcas algo que a mí me beneficia, ¿sí? Que me pone en una mejor posición, que me da una mejor oportunidad, o mejores alternativas, ¿sí? O me hace sentir mejor, o seguro, o lo que sea. Algún beneficio en el pacto
Las dos partes tienen que tener. Ahora yo hago una pregunta y antes de empezar con esto para derribar algunas falsas enseñanzas, sobre todo. ¿Hay algo que nosotros tengamos para ofrecerle a Dios que a Él lo beneficie o que lo haga más Dios o que lo haga mejor o que lo haga más santo o que lo haga más poderoso? ¿Hay algo que nosotros le podamos dar a Dios? Entonces los pactos que Dios hace con el hombre son justamente así. Dios los hace con el hombre. Nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Él. Entonces, si quiere una camioneta, no sirve que usted pacte con Dios. Porque además el hecho de que nosotros ofrezcamos nuevos pactos a Dios implica que estamos pensando que el pacto que Jesucristo hizo, sellado con su sangre, es insuficiente. Y eso es una herejía. Decir que necesitamos agregar cosas al pacto de Jesucristo es una herejía. ¿Sí? Entonces, ahora con eso en mente, vamos a leer Ezequiel 18. El Señor a lo largo de su palabra hizo muchos pactos con el hombre. ¿Sí? Algunos los hemos escuchado, son los principales pactos, el pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, que en realidad eran pactos con la humanidad, ¿sí? A través de un hombre como Adán, a través de un hombre como Noé. Sabemos que el arco iris es la señal del pacto de que Dios no va a destruir más la tierra con agua, por ejemplo. Eso está en la Biblia. Dios dice, voy a poner mi arco en el cielo como señal de que nunca más la tierra va a ser destruida por agua. ¿Sí? La pasamos mal con el agua, pero la tierra no es destruida. ¿Sí? Y después tenemos el pacto de Dios con David, por ejemplo. Pero el pacto superior es el que llegó con Jesucristo. Y es lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. En realidad, si fuésemos más quisquillosos, diríamos que el Nuevo Testamento empieza no con Mateo, sino con la muerte de Jesucristo, casi al final del libro. El Nuevo Testamento empieza con la muerte de Jesucristo, porque en griego la palabra pacto y testamento son la misma palabra en realidad. Y cuando nosotros decimos Nuevo Testamento, estamos diciendo que es un nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, y fue sellado con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto empieza con su muerte, ¿sí? En los últimos capítulos de los Evangelios. ¿Sí? O sea que Juan el Bautista vivía en el Antiguo Testamento todavía. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo de alguien que vivió y que murió en el Antiguo Testamento, porque murió antes que Jesucristo muera. Bien, vamos a leer Ezequiel 18. Perdonen que traje la Reina Valera 1960, pero carezco de la contemporánea en este momento. Que no se entere Juan. Que no se entere Juan, ya lo sabemos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros de los que usan este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciera algún derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre el hombre y el hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo, ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que el padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni comiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos, anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, y aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre?
porque él hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sí? Suena a un pacto. Dios hace un trato con el hombre. Y dice, a partir de ahora, en ese momento, ¿no? A partir de ahora, el alma que pecare, esa morirá. No llevará el Padre el pecado de los hijos, ni los hijos llevarán el pecado del Padre, porque el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? La impiedad del impío será sobre él, y la justicia del justo será sobre él. Y en cortas cuentas dice, cada uno es responsable de sus hechos. Pero hay como un sentido al revés de lo que nosotros hoy entendemos por justicia o por el nuevo pacto. Dice el autor del profeta Ezequiel, dice que el que hiciere todas estas cosas, ese será un hombre justo. Y nosotros sabemos que para nosotros es al revés. En realidad, las obras no hacen justo a las personas. El que justifica es Jesucristo a través de su obra en la cruz. Sí, pero esto era el Antiguo Testamento. Y este era el antiguo pacto, el pacto de la ley, en el que el hombre que pecare iba a morir. Y el hombre que hiciera estas cosas, dice la palabra, vivirá por ellas. Hablando de la ley. ¿Sí? En ese tiempo los israelitas tenían ese refrán. Los hijos comieron las uvas agrias, dice, y los dientes le dolieron a los hijos. Básicamente, ese es el significado del refrán. ¿Sí? Se le picaron los dientes a los hijos, pero los que comieron las uvas agrias fueron los padres. Y este era una idea, una concepción que tenían los judíos incluso en el tiempo de Jesucristo. Pasaban los pecados. Claro, la idea era que el pecador o el que estaba enfermo era porque había cometido algún pecado. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, que sus mismos discípulos, que ya conocían cuál era, o deberían haber conocido cuál era el pensamiento de Jesús acerca de estas cuestiones, le preguntaron, ¿y Señor, quién pecó, este o sus padres para que este naciera ciego? Y Jesús tuvo que explicar otra vez porque se ve que ellos no habían leído Ezequiel 18. Y les tuvo que decir, no pecó ni este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Sí? Y Dios, volvemos a lo que decíamos la semana pasada, tiene un propósito y hay un orden en todas las cosas que Él permite y hace. Por ejemplo, este muchacho que nació ciego, había un propósito y estaba dentro del orden de Dios y de los planes de Dios que este muchacho nazca ciego para que Jesucristo pueda sanarlo, porque jamás, nunca en la historia se había escuchado que alguien sanara un ciego de nacimiento. Pero Jesús lo hizo, era un milagro reservado para el Hijo de Dios, ¿sí? Para Jesucristo. Porque sanar un ciego de nacimiento implicaba muchas cosas. Implicaba, por ejemplo, que esa persona pueda diferenciar entre un perro y un lobo, o entre el rojo y el verde. ¿Cómo le explican los colores a un ciego de nacimiento? Bueno, Jesús lo hizo el milagro. Sanó al ciego de nacimiento y él salió caminando y viendo como si toda la vida hubiese visto. ¿Sí? Esos son los milagros que el Señor hace. Había un orden en todo eso. Los discípulos no entendían eso. ¿Sí? Y eso que Dios ya lo había dicho a su pueblo Israel aquí a través del profeta Ezequiel. ¿Sí? Vamos a Ezequiel 36. (36) del 27 al 37. ¿Estamos? Ezequiel 36, del 27 al 37. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y os daré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos, por vuestras iniquidades, y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas sean reedificadas, y la tierra asolada será labrada, y el lugar de haber
en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. ¿Suena un pacto? Bueno, Dios no le pide nada a cambio al hombre, aunque el hombre tiene que tener una respuesta, ¿sí? En el primer pacto que leímos, o en el primer trato que Dios hace con el hombre, en el capítulo 18, dice, el alma que pecare morirá, el alma que hiciere la justicia vivirá, ¿sí? Y cada uno va a pagar sus propias injusticias. Y Dios hace este trato. Si vos te comportás justamente y rectamente, entonces vas a vivir. Y esto ya lo había dicho Dios en el libro de Deuteronomio, cuando dijo, si hicieres conforme a todas las cosas que Jehová tu Dios te manda, todas estas bendiciones te seguirán. Y empieza a enumerar un montón de bendiciones, ¿sí? Y después dice, pero si no hicieres, entonces estas maldiciones te seguirán. Y hay algunas cosas bastante, para nosotros, hasta cómicas, cuando el Señor dice, por un camino vendrán contra ti, y por 7 caminos saldrán huyendo de ti. Si hicieres las cosas que Jehová tu Dios te manda hacer. Pero si no las hicieres, dice, por 7 caminos vendrán contra ti, ¿sí? Y no te van a alcanzar los caminos para salir huyendo, en definitiva, dice, ¿sí? ¿Cómo haces vos para escapar por 7 caminos? No sé, pero no te van a dar los pies para escapar. Eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel cuando lo introduce, o antes de introducirlo a la tierra prometida, ¿sí? Y Dios tenía este trato con Israel, y la ley era esto, el hombre tenía que vivir por las obras de la ley para ser considerado justo, para ser considerado una persona piadosa. Y todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, tenía esta forma de vivirse. Yo hacía obras justas, entonces era un hombre justo. Si hacía iniquidades, entonces era un impío, ¿sí? Y el israelita, a través de toda su historia, fue formando esta idea en su cabeza, a pesar de que Dios, ya acá en el capítulo 36 de Ezequiel, empieza a poner otros ingredientes a sus tratos un poco diferentes, porque empieza, os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿sí? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, al revés de lo otro, ¿sí? Es como que Dios está diciendo, yo los voy a convertir en personas piadosas, entonces se van a comportar como personas piadosas. ¿Ven que es al revés de lo que habíamos leído en el capítulo 18? Que dice, bueno, si se comportan como personas piadosas, yo los considero piadosos. Acá es al revés. Dice, yo les voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. Y su corazón de piedra lo voy a cambiar por un corazón de carne. Entonces ustedes se van a empezar a comportar piadosamente. Y esto es un poco, es una promesa de Dios para Israel, pero un poco está adelantando lo que iba a pasar en el nuevo pacto que iba a traer Jesucristo a través de su sangre. ¿Qué es lo que hace Jesucristo sino traer su espíritu sobre nosotros y transformar nuestras vidas, ¿sí? El concepto de pacto en la revelación bíblica es central. Tenemos que entender lo que significa el pacto para entender la revelación bíblica, ¿sí? Porque de hecho nosotros llamamos a la división de la Biblia Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? Hay un nuevo pacto hoy, ¿sí? Todos los pactos que Dios ha hecho están basados en su carácter, en su personalidad, en su acción. Por ejemplo, tenemos la creación en Génesis 1 y 2, ¿sí? Tenemos el llamamiento de Abraham en Génesis 12, la promesa de Dios a Abraham en Génesis 15, que ese es un pacto propiamente dicho, y tenemos la preservación y la promesa de Dios a la humanidad a través de Noé. Son todos pactos que Dios hizo con el hombre que están basados en su personalidad, en su carácter misericordioso. Porque Dios llama a Abraham porque quiere hacerse un pueblo a través del cual iba a venir una promesa de salvación, porque Dios es misericordioso. Dios llama a Noé y le hace construir un cajón, porque arca no significa barco, significa cajón, ¿sí? Un cajón muy grande porque no era para navegar, era para flotar en el agua nada más. ¿Para qué? Para preservar la vida de la humanidad que él había decidido destruir, pero en su carácter misericordioso, Dios hace un pacto y todos los pactos de Dios hacia el hombre tienen esta característica. Dios muestra su personalidad, su carácter, su accionar y sus propósitos a través de su pacto. Si Dios hubiese destruido a la humanidad sin llamar a Noé en el diluvio, entonces
se hubiese visto truncado el propósito de Dios de salvar a la humanidad a través de Jesucristo. Y Dios no podía negar eso, porque Él ya lo había prometido en Génesis 3:15. Y Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Se va entendiendo esto? Dios, cada cosa que hace, lo hace demostrando su personalidad y su carácter, ¿sí? Y su orden. Porque Dios, que es un Dios de orden, y aprendimos bastante sobre esta palabrita la semana pasada, había dicho ya que iba a salvar al hombre a través de Jesucristo. Y Él lo iba a cumplir, ¿sí? Sí, alguien iba a preguntar algo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre pacto y promesa? El pacto, ahora vamos a ver los condimentos de los pactos, pero la promesa, Dios te dice que va a hacer algo y lo va a hacer. Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Por ejemplo, Dios prometió que iba a mandar a su Hijo Jesucristo, y eso no dependía en ninguna forma de nuestra reacción. Eso era una promesa de Dios, ¿sí? Pero la sangre de Jesucristo fue el sello de un pacto en el cual nosotros teníamos que responder de alguna manera. Si bien nosotros no hay nada que podamos hacer que beneficie a Dios, pero en el pacto hay una tensión, y a eso iba ahora, hay una tensión. ¿Saben lo que es una tensión en física? ¿Alguien sabe de física? Bueno, una tensión, ¿sí? Son dos fuerzas que se oponen, por ejemplo, dos personas tirando de una cuerda, una de cada lado, ¿sí? Esas fuerzas que se oponen, se llaman fuerzas de tensión. Y en los pactos hay eso, una tensión, ¿sí? Dios dice algo en un sentido en el cual nosotros tenemos que responder en el sentido opuesto, ¿sí? Tenemos que responder de alguna manera. Y los pactos a lo largo de la Biblia siempre tienen esta tensión. La ley era eso, ¿sí? Si vos haces esto, entonces yo cumplo. Pero Dios tiraba de un lado y el hombre tenía que tirar del otro. Y el equilibrio se tenía que mantener. Porque donde el hombre no cumplía, el pacto se rompía, ¿sí? O mejor dicho, tomaba lugar la otra parte del pacto que eran las maldiciones, ¿sí? Pero siempre había una tensión en los pactos. En cambio, en la promesa no. Dios dice que lo va a hacer y lo cumple. Es una promesa, ¿sí? Y los pactos requieren una respuesta de parte de las dos partes, ¿sí? ¿Se entendió eso, Mike? Sí. Bien. Pero también, eso es lo que acabamos de decir, en el pacto nosotros tenemos que responder de alguna manera. Y por ejemplo, en el pacto de Dios con Adán, cuando Dios crea todo, hace un pacto con Adán, ¿sí? Y el pacto que hace con Adán requería que Adán responda con fe y obediencia a no comer del fruto. Dios crea al hombre, lo pone en el huerto, le dice, puedes comer de todo, pero no puedes comer del árbol que está en medio del huerto. ¿Y qué tiene que hacer Adán? Tiene que tener fe, esa es la parte que le toca a Adán, tener fe en lo que Dios le dice, creer en la palabra de Dios y no comer del fruto. ¿Qué hizo Adán? Comió del fruto, ¿sí? Cuando Dios llama a Abraham, le dice que se tiene que alejar de su familia y por fe creer que va a tener una descendencia muy numerosa, aunque no tenía hijos. ¿Qué tiene que hacer Abraham en este caso? Tiene que ejercer fe y creer en la palabra de Dios y creer que Dios le va a dar esa descendencia, y esa era la parte que a Abraham le tocaba, ¿sí? Dios hizo un pacto con Abraham, pero Abraham tenía que poner de su parte, creer y ejercer esa fe, ¿sí? Accionar esa fe, actuar, no solamente creer, ¿sí? Si Dios le dijo andate, él tenía que pararse e irse, ¿sí? Noé, más que claro, ¿qué tenía que hacer Noé? Dios le dijo, voy a mandar lluvia, pasaron muchos años y la lluvia no venía. ¿Qué tenía que hacer Noé? Creer y construir el arca, ¿sí? Si llegaba la lluvia y Noé no había creído, iba a morir Noé junto con todos los demás, ¿sí? La primera vez que llovió. La primera vez que llovió, no había llovido nunca sobre la Tierra, imagínense, ¿sí? Que nos digan, va a haber un terremoto en la Patagonia. Si nunca hubo un terremoto en la Patagonia, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Sí? Estamos en el macizo de la Patagonia, no sé si saben. Esto es uno de los 4 macizos que hay en el mundo. Acá nunca hubo un terremoto, ¿sí? Pero un día Dios va a decir, va a haber un terremoto en la Patagonia, y aunque no creamos, viene. La verdad es la verdad, aunque nosotros no la creamos, ¿sí? Y lo que Dios dice es verdad. Y como Noé sabía esto, Noé construyó el arca, ¿sí? En cambio, en Adán y en Eva entró la duda porque la serpiente los tentó. Ellos fracasaron en el pacto, ¿sí? Y por fe Moisés, ¿sí?, tuvo que creer que él iba a ser el libertador, el San Martín de Israel, ¿sí? Con un abismo de diferencia, ¿no? Mucho mejor prócer Moisés que San Martín, pero bueno, somos argentinos, tenemos que reivindicar de alguna manera, ¿sí? Pero los pactos tienen esta tensión, ¿sí? Nosotros tenemos, Dios ofrece algo, nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. Una respuesta de nosotros tiene que haber en el pacto, ¿sí? A pesar de que eso a Dios no lo hace más Dios ni nada, pero los pactos de Dios tienen la característica de que si nosotros cumplimos,
nos vemos beneficiados en el cumplimiento de ese pacto, en el cumplimiento de la parte que nos toca en ese pacto, ¿sí? La relación que nosotros tenemos con Dios es una relación simbiótica, ¿sí? Simbiosis significa que hay un ser superior y un ser inferior que se alimenta y vive solamente a través de ese ser superior, ¿sí? Y que no puede vivir aparte de él. Y también significa que ese ser superior no se ve afectado de ninguna manera, ¿sí? Porque si se viera afectado, no sería simbiosis, sería parasitismo, ¿sí? Y nosotros no somos parásitos de Dios, ¿sí? Somos simbiontes de Dios. Estamos aferrados a Dios porque es la única fuente de la vida para nosotros. Pero Dios no lo hace más débil que todos nosotros nos agarremos de él, ni lo hace más fuerte tampoco. Esa es la relación que nosotros tenemos con Dios. Y por eso los pactos de Dios tienen esa característica, ¿sí? En la que en realidad los únicos beneficiados somos nosotros, ¿sí? Los únicos realmente beneficiados somos nosotros, ¿sí? De hecho, Dios se tuvo que ser hombre y venir a morir en la cruz, y nosotros nos beneficiamos de eso, a pesar de que Él sufrió el oprobio, el dolor, la muerte, la angustia, el desamparo, etc. Los pactos de Dios son así, porque su carácter es amoroso y misericordioso, y su promesa es una promesa de salvación. Y este pacto nuevo que nosotros vimos es un pacto que se basa sobre mejores promesas, ¿sí? Que ya leímos muchas la semana pasada. Bien, en el nuevo pacto también está esta tensión, ¿sí? El pacto que el Señor, que Jesucristo sella con su sangre, también existe esta tensión, pero está un poquito más liberada de alguna manera y lo vamos a ver cuando vayamos ahora a Hebreos. Así que vamos a Hebreos, capítulo 8. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto la meta es la misma. Dios siempre quiso lo mismo con el hombre, hacer o hacerse un pueblo justo, de hombres justos que le alaben y le adoren con sinceridad. Lo que ocurre es que en el antiguo pacto los judíos se encargaron de transformar eso en una religión, ¿sí? Nosotros los domingos estamos viendo el libro de Esdras y Nehemías, y ahora cuando vemos a Esdras, vemos que él era un sumo sacerdote, o un sacerdote justo, sí, piadoso, que estudiaba la ley, que había inquirido en la ley, que la quería enseñar, que quería explicarla, que quería que todos vivan la ley de Dios como corresponde. Y eso fue más o menos 400 y moneda de años antes de Cristo. Y cuando termina el libro de Esdras y empieza todo ese periodo intertestamentario en el que no se escribió nada, no nos podemos explicar cómo llegamos a la época de Cristo con semejantes sátrapas como sumos sacerdotes, ¿sí? Que hacen lo que hacen. Decimos, ¿cómo? Si 400 años antes estaba Esdras, que había restituido el culto, incluso había puesto nuevas fiestas para la adoración a Dios en el pueblo de Israel, y llegamos 400 años después a los sacerdotes que habían en la época de Cristo, que era una suerte de religiosos sin... Un teléfono descompuesto, sí. Por supuesto pasaron muchas cosas en medio, pero no es que no tenían un buen ejemplo, ¿sí? Pero el hombre se encargó de transformar el pacto de Dios o la adoración a Dios en una religión. Y lo que cambia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es el método que Dios usa para hacer que este pueblo que Él quiere que sea santo, para que este pueblo que Él quiere que sea justo, llegue a ser justo realmente, ¿sí? Pero Él persigue el mismo fin. Lo que pasa es que en el orden de Dios, ¿sí?, los pasos se van dando de esta manera y la revelación de Dios es progresiva. Entonces Dios quería venir mostrando su revelación a través de los profetas, de Moisés, a través de la ley, a través de la historia del mismo pueblo de Israel, de sus reyes, ¿sí?, de sus jueces. Dios venía mostrando su plan progresivamente a través de la creación, hasta que la humanidad estaba en condiciones de entender la revelación plena de Dios que era Jesucristo, ¿sí? Si Jesús hubiese venido en el tiempo, no sé, 15 minutos después de que Adán comió el fruto, nosotros no hubiésemos entendido nada, ni la Trinidad, ni nada, ¿sí? En cambio, Dios progresivamente fue preparando la mente del hombre o de la humanidad para que el hombre sea capaz de reconocer a Jesucristo cuando viniera. Así todos, muchos, no habíamos sido capaces de reconocerlo hasta que Él hizo lo que tenía que hacer con nosotros, ¿sí? Hebreos capítulo 8, versículo del 7 al 13. Bien, vamos a leer desde el 6 para engancharlo con el mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso dijimos, ¿no?
Porque si aquel primero hubiera sido perfecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por mí, a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, y está próximo a desaparecer. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un paréntesis? Porque viene hablando del ministerio de Jesucristo, que es un mejor ministerio y un mejor sacerdocio basado sobre mejores promesas, y hace un paréntesis para hablar de lo que significa el pacto. ¿Sí? Después retoma con el tema del ministerio. Tenemos que leerlo muy cuidadosamente porque si no, leemos pacto por todos lados. En realidad, todo esto que nosotros leímos está hablando sobre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Lo que veníamos hablando antes está hablando sobre el mejor ministerio de Cristo basado sobre mejores promesas. ¿Sí? Pero viene el caso, ¿por qué? Porque el pacto de Jesucristo es mejor. Y como la palabra clave en el libro de Hebreos es mejor o superior, entonces, ahora ya que estamos hablando, dice el ministerio, hablemos del pacto. Bueno, el pacto de Jesucristo también es mejor. ¿Sí? Entre todas las cosas mejores que Jesús tiene para ofrecernos, tiene para ofrecernos un mejor pacto. El versículo 7 empieza con una frase que para nosotros es condicional. Pero sí, dice, pero si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿sí? Cuando nosotros leemos la palabrita sí, hay una condición. Esta condición, se les voy a decir, aunque no le interese, se llama condicional de segunda clase. ¿Sí? Que lo vimos el año pasado, algún ejemplo, cuando hablamos de Romanos. Esta condición significa, o este condicional de segunda clase significa que el autor pone una hipótesis que es obviamente falsa para después contradecirla y demostrar un punto teológico. En este caso, la hipótesis falsa es que el antiguo pacto era sin defecto. ¿Es verdad que el antiguo pacto era sin defecto? Ya nadie quiere responder nada. Dice, si hubiera sido sin defecto, en realidad el defecto no estaba en el pacto, estaba en nosotros, en la humanidad. Pero era el engranaje que no encajaba y que no dejaba que el pacto cumpla la función, por ejemplo, de hacer que el hombre sea justo o de justificar al hombre. Entonces, en definitiva, la plenitud del pacto que incluía la humanidad o la respuesta a la humanidad era insuficiente. Entonces el autor dice, bueno, si el primer pacto no hubiese sido insuficiente, y eso es falso, el primer pacto no fue suficiente. Y lo dice como condicional, ¿para qué? Para demostrar que el nuevo pacto es el suficiente. ¿Se entiende? Sí. Por eso dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, porque obviamente no lo es, ¿sí? Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Sí? Si hay un segundo pacto es porque el primero no alcanzó, o no fue suficiente, o se le agotó el tiempo, porque en los planes de Dios el primer pacto cumplió una función, que también lo aprendimos con el libro de Romanos, que era, por ejemplo, mostrar al hombre su condición pecaminosa y su incapacidad de llegar a Dios, ¿sí? Su injusticia, su impiedad. El libro de Romanos está lleno de esto, ¿sí? Como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que acabamos de leer en Ezequiel, lo mismo, el hombre que pecare morirá, ¿sí? Y el impío llevará sobre él su impiedad, y el justo llevará su justicia. Lo que pasa es que ninguno fue justo, entonces todos llevábamos sobre nosotros impiedad, injusticias e iniquidades. Y eso hacía el primer pacto sobre nosotros, sobre la humanidad. Entonces no era un pacto suficiente. Lo que pasa es que ese pacto era el que iba a abrir la puerta para que Jesucristo venga, o el que nos estaba mostrando nuestro pecado para que en el momento que Jesús sea revelado, nosotros entendamos que Jesucristo era la única opción que nosotros teníamos para ser justos y justificados. ¿Sí? Entonces, por eso es el condicional. ¿Cuál es la aclaración? Dijimos que el primer pacto era sin defecto, ¿sí? Si era sin defecto, no habría segundo. El primer pacto no produjo los resultados esperados o deseados en la humanidad, porque no nos justificaba de ninguna manera. ¿Qué dice el versículo 8? Porque reprendiéndolos,
¿sí? Esta es una reprensión que hace Dios sobre la humanidad. Y acá va a empezar a citar un pasaje que está en Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. Si quieren, al final lo vamos a leer, pero vamos a explicarlo como el autor de Hebreos lo explica. Está bueno esto porque parece que el libro de Hebreos acá hace como un comentario del pasaje de Jeremías, ¿sí? Entonces no necesitamos un comentario bíblico extra. La Biblia comenta la Biblia, ¿sí? Y el libro de Hebreos tiene mucho de esto, que comenta pasajes del Antiguo Testamento. Y nos da el significado. Y qué es lo que Dios quería decir con esto, ¿sí? El problema no fue la ley, sino la debilidad humana. Por eso dice el autor que Jeremías escribe esto reprendiendo al pueblo, ¿sí? ¿Reprende Jeremías a la ley? No, lo que hace Jeremías es reprender al pueblo, ¿sí? Significa que la insuficiencia del pacto no estaba en el planteo del pacto propiamente dicho, sino en una de las partes, que era la humanidad, ¿sí? Por supuesto, Dios no era el problema, la otra parte que somos nosotros, obviamente teníamos que ser el problema, ¿sí? Por eso lo dice el profeta en forma de reprensión, ¿sí? Dice, reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Esta palabra nuevo pacto es la única vez que aparece en el Antiguo Testamento, ¿sí? Venir a decirle a los judíos que necesitaban un nuevo pacto era una locura, ¿sí? Era como, no sé, como prenderles fuego en vida, era una locura para ellos. ¿Cómo un nuevo pacto? Si el pacto de Moisés es suficiente. Ellos tenían a Moisés como, ¿sí? Como muchos tienen la Virgen María. ¿Sí? Moisés era su ídolo. Entonces el autor de Hebreos hace hincapié en este pasaje porque es un pasaje fundamental de la Escritura. Nunca en el Antiguo Testamento se habló de un nuevo pacto. Los judíos pensaban que no era necesario un nuevo pacto. De hecho, las cautividades eran para que ellos aprendieran a cumplir el pacto que Dios había hecho con ellos. Y además un nuevo pacto implicaba nuevos actores. Y ellos no pensaban jamás que un gentil podía ser parte del pueblo de Dios. Era una locura para ellos. Pero acuérdense que el autor de Hebreos está argumentando a un grupo de hebreos o de judíos que querían volverse a la ley. Algunos lo estaban pensando y otros ya estaban empezando a coquetear otra vez con la ley, ¿sí? Con los sacrificios, con los rituales, con el día de reposo, con las comidas, con todo eso. ¿Por qué? Porque había persecuciones y era mucho más cómodo estar al lado de los judíos que al lado de los cristianos. Dijimos también antes esto. Ser judío no estaba prohibido, pero ser cristiano sí. Entonces compartían la sinagoga, no estaba muy claro quién era judío, quién era cristiano, las cosas en común, por eso el autor de Hebreos tuvo que hablar de los rudimentos antes y decirle, muchachos, esos rudimentos que tienen en común con los judíos, con los cristianos, está todo bien, pero ya está, lo tienen que dejar. En este contexto tenemos que entender por qué el autor de Hebreos elige este pasaje y no elige, por ejemplo, el pasaje de Ezequiel que nosotros leímos, que también habla de que Dios va a poner su espíritu en nuestros corazones y demás, pero no usa la palabra nuevo pacto, o la frase nuevo pacto. En cambio, Jeremías la usa, ¿sí? Y dice, el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, ya marca una diferencia entre los pactos, ¿sí? El pacto antiguo, yo lo hice con sus padres, ¿sí? Y el mismo argumento que usa en el principio del libro, ¿sí? Habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, ¿sí? Y habiendo dado un pacto a sus padres, ahora yo quiero hacer un pacto con ustedes, un nuevo pacto, no como aquel, diferente. ¿Y en qué se diferencia? ¿Sí? El día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta expresión de tomarlo de la mano era como poner a Dios como el papá, ¿sí? Que tomaba al hijo de la mano, como dice el libro de Oseas, ¿sí? Que yo te tomé de la mano a Efraín y él no sabía que yo lo llevaba, ¿sí? Dios como un padre se muestra y Dios sigue mostrándose como un padre para nosotros. Lo que pasa es que nosotros hoy entendemos a Dios como padre y los judíos nunca lo entendieron así. Era Dios, Señor, era muchas cosas, era protector, era proveedor, pero jamás lo vieron como un padre. Pero nosotros hoy tenemos esa posibilidad y entendemos que Dios es nuestro Padre. Esta es una de las diferencias que nosotros podemos ver entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. De hecho, cuando Pablo dice, tenemos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, esa palabra Abba no significa padre en realidad, significa algo así como papito querido, ¿sí? El Lutero lo traduce así, en su traducción al alemán. Le dice Abba, papito querido. Nosotros lo podemos llamar a Dios con una expresión familiar. En el Antiguo Pacto eso no pasaba. Porque el Antiguo Pacto era un pacto que mantenía una distancia entre Dios y el hombre. Y nosotros hoy
y ya lo leímos todo esto en el libro de Hebreos, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de gracia como antes no se podía. Podemos entrar hasta la presencia de Dios, al lugar santísimo en el que antes no se podía entrar. El sacerdote solamente entraba, ¿sí? Y con Jesús se enojaban cuando él decía que era padre. Que él... Cuando Jesús decía mi padre, lo trataban de blasfemo, porque además de decir que Dios era su padre, significaba ponerse en el lugar de Dios para los judíos. Nosotros hoy entendemos que somos hijos de Dios a través de Jesucristo, pero Jesucristo fue el primer loco que se hizo llamar hijo de Dios, ¿sí? Para los judíos esto era algo que les ardía la sangre, ¿sí? El versículo 10 dice, yo me desentendí de ellos, dice el Señor, dice, yo los tomé de la mano, ellos no cumplieron, yo me desentendí de ellos. Ahí los manuscritos dicen en realidad, a pesar de que yo era como un esposo para ellos, ¿sí? Como que trata de poner esa relación de cercanía, pero los judíos no lo querían entender. Por eso, a propósito, el autor de Hebreos elige este texto que habla más como si fuese del Nuevo Testamento que como si fuese del Viejo. De hecho, está profetizando este Nuevo Testamento. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esa fue la intención de Dios siempre, ¿no? Él ser Dios y que los israelitas le sean por pueblo, ¿sí? Acá dice, pondré sus leyes, las leyes en sus mentes. Esta es una traducción del Antiguo Testamento que se usaba en la época, que era la Septuaginta, ¿sí? Pero en los manuscritos dice, pondré mis leyes dentro de ellos, en su interior. De hecho, me tomé el trabajo de ir al pasaje original de Jeremías, que después lo vamos a ver, y la palabra que usáis es la palabra entrañas. Pondré mis leyes en sus entrañas, en lo más profundo de su ser. O sea, lo van a sentir. Mis leyes los van a conmover. No van a ver mis leyes como una serie de rituales a cumplir. En el nuevo pacto es al revés. Mis leyes van a ser desde adentro. En el antiguo pacto, los judíos tenían que leer, cumplir ritualmente, ¿sí? Andaban con su filactería, con sus tiritas de versículos colgadas en el cuerpo, ¿sí? Y cuando ellos decían, pondré mis leyes en sus mentes, se la pegaban en la frente, era una locura, ¿sí? Nosotros pensamos y nos reímos de ellos hoy. Y voy a poner mis leyes en sus mentes. Entonces se pegaban en la frente, ¿sí? En sus entrañas, se lo colgaban en la ropa. ¿Sí? Dios está diciendo otra cosa, ¿sí? Desde adentro de ustedes, mis leyes van a salir, las van a sentir, van a conmover su interior, estaba diciendo Dios. Eso va a pasar en el nuevo pacto, ¿sí? El autor de Hebreos está diciendo, Jeremías ya lo dijo esto. En el antiguo pacto ya se estaba hablando de que iba a venir uno nuevo y ustedes están queriendo volver otra vez a matar corderos, a colgarse versículos en la frente, a hacer todas esas cosas absurdas que hacían antes, que no pueden justificar a nadie. El versículo, este pasaje de Jeremías resuelve un poco esa tensión que hay entre las dos partes del pacto, porque ahora la componente humana no está obligada a comportarse de una manera para ser justificado, sino que Dios pone las leyes dentro de nosotros para que nosotros, siendo justificados, nos comportemos como justos, ¿sí? Es lo que habíamos leído en el segundo pasaje que leímos de Ezequiel, en el capítulo 36, ¿sí? No es que nosotros vamos a empezar a hacer cosas para empezar a ser cada vez más justos, sino que Dios va a poner sus leyes dentro de nosotros para que nosotros actuemos como personas justas, porque ya hemos sido justificados por Él, ¿sí? El sentido del pacto de Cristo es al revés del antiguo pacto. No tengo que hacer nada yo para ser justo, sino que el Señor me justifica y como resultado de esa justificación y de esa transformación yo empiezo a hacer las obras que tendría que haber hecho la humanidad antes a través de la ley. Las obras que la ley decía que había que hacer. No hablando de la ley ritual, sino hablando, por ejemplo, de los 10 mandamientos, ¿sí? Es algo que el Señor pone dentro de nosotros como algo ya natural. Ayudar al prójimo para los cristianos es algo natural, ¿sí? Dolerse con los que se duelen para el cristiano es algo natural. Eso es una característica del nuevo pacto. Yo he sido justificado por el Señor y entonces me comporto como una persona justa, sin iniquidades. A pesar de que hay errores en mí, que no he sido perfeccionado, pero el Señor me ve como una persona justa, porque sus leyes están dentro de mí. Ya no tengo que cumplir ritualmente una serie de leyes para ser justo,
o para que la gente me vea como justo, para que socialmente me vea como justo. Si la gente no puede entender cómo estos locos dedican tanto tiempo a ayudar a los demás, ¿sí? A partir el pan con los huérfanos, ¿sí? Asistir a las viudas, a darle el vestido al que tiene frío, a visitar a los que están presos, ¿sí? La gente no lo puede entender. ¿Cómo vos si no ganás plata, nadie te paga nada, ¿sí? Perdés tiempo, no estás con tu familia? La gente no lo puede entender. Los que mejor hacen esto son los políticos y lo hacen por campaña. Pero nosotros no recibimos nada a cambio, porque no queremos nada a cambio, porque ya hemos recibido todo. El pacto de Jesucristo funciona al revés, desde adentro hacia afuera. El pacto de Jesucristo nos perfecciona desde adentro hacia afuera, porque Él dice que pone su espíritu dentro de nosotros y sus leyes están en nuestras entrañas. Y desde ahí empiezan a trabajar y a transformarnos. Amén. Versículos 11 y 12. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Otra característica del nuevo pacto que el antiguo no tenía. ¿Sí? El sumo sacerdote todos los años tenía que entrar al lugar santísimo, hacer expiación por sus pecados primero y después por los pecados del pueblo, porque él era un hombre pecador igual que todos. Pero el Señor, que es el sumo sacerdote perfecto, sin pecado, dice, yo me voy a olvidar de sus pecados, voy a ser propicio a sus pecados. Propicio es oportuno, voy a tomar el lugar de ellos, significa. Voy a tomar el lugar de ellos y me voy a olvidar de sus pecados. Y esto era algo que no pasaba en la ley, porque en la ley, de hecho, el pueblo, antes de hacer expiación por sus pecados, tenía que recordar sus pecados. Y el Señor ahora no nos hace recordar nuestros pecados, porque Él mismo se olvida. ¿Sí? El ritual de la expiación consistía, entre otras cosas, en recordar todos los pecados, todos los que pudieran. Era un día completo, desde la mañana hasta la noche. Litros y litros de sangre derramada, corriendo, solamente para cubrir los pecados por un año más. En cambio, el Señor dice que Él ha sido propicio a nuestros pecados, es decir, ha tomado el lugar del castigo que nos correspondía a nosotros. Eso significa propiciación. Ha tomado el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz y nunca más me acordaré de sus pecados. Lo que Jesús hace es olvidarse de nuestros pecados. Y lo repetimos como lo dijimos la otra vez. ¿De qué pecados se olvida el Señor? ¿De los pecados que yo cometí hasta que lo conocí? ¿O de todos mis pecados? El Señor perdona todos nuestros pecados, porque Él sabe que incluso después de conocerlo, nosotros vamos a volver a pecar. Pero hay una diferencia en nosotros, antes y después. La diferencia es que nosotros ahora, que hemos tomado parte en este nuevo pacto en el cual no tenemos que hacer nada nosotros para merecerlo, ahora nosotros tenemos las leyes de Dios en nuestro corazón. Y esas leyes trabajan en nosotros para que nosotros nos comportemos y hagamos obras de justicia, ¿sí? Y entonces las obras terminan siendo una evidencia de que yo he sido justificado, pero no el medio por el cual Dios me justifica. ¿Se entiende? Antes, el único medio de ser justificado era a través de las obras. Y ni así era justificado, sino que Dios veía la sangre del animal inocente y se compadecía y recordaba el sacrificio que Jesucristo iba a venir a hacer y decía, un año más los voy a dejar vivir. Pero una vez que vino el Cordero Perfecto, Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros, entonces su sangre sí puede borrar los pecados. Y su sangre sí puede justificarnos y declararnos justos, no solamente una declaración legal, sino un llamado a la santificación que nos hace. ¿Sí? Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Esto no significa que la ley no sirve más. No significa que la ley es defectuosa. La ley la dictó Dios, y lo que Dios dicta es perfecto. ¿Sí? Pero la ley cumplió el propósito que tenía que cumplir en el plan de Dios. En ese tiempo el propósito era mostrar a Dios, a mostrar al hombre su pecado, que hoy sigue siendo el propósito el mismo, pero además en ese tiempo intentaba hacer que los hombres se mantuvieran más a raya, ¿sí? Así todos, los hombres no nos manteníamos a raya, ¿sí? Y el plan de la ley era ese, mostrarnos nuestro pecado. Y el plan de la ley sigue siendo el mismo, mostrarnos nuestro pecado. Porque la ley, después de Jesucristo, sigue existiendo y sigue cumpliendo un propósito, pero no era el mismo propósito que antes, que era para los judíos solamente ritual.
Porque dice la palabra de sí misma que su palabra no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y la ley es parte de su palabra. Y nos muestra a Jesucristo. Y hemos dicho otras veces acá, podemos ver un poco el corazón de Dios a través de las leyes, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de un tema? Lo podemos ver en la ley. Por ejemplo, ¿qué piensa Dios acerca de los tatuajes? Vamos a la ley. ¿Qué piensa Dios acerca del homicidio? Vamos a la ley, ¿sí? Por supuesto, Jesucristo repitió muchas de estas cosas después. Pero en la ley podemos ver más o menos cuál es la intención de Dios, ¿sí? ¿Qué piensa Dios de parecerse a los pueblos paganos? Y bueno, está en la ley. Dios muestra su corazón a través de la ley. Lo que pasa es que la revelación plena de Dios se dio hoy en Jesucristo, ¿sí? Pero la ley sigue cumpliendo su propósito. Nos sigue instruyendo, como toda la palabra nos sigue instruyendo. Entonces el propósito de la ley todavía sigue teniendo un propósito en el plan de Dios diferente al que tenía en aquel tiempo. Antes la ley era el pacto propiamente dicho. Hoy el pacto es a través de la sangre de Jesucristo. Y no hace falta más. Para que nosotros seamos justificados y salvos no hace falta más, ¿sí? Solamente que nosotros hagamos nuestra contraparte, que es mucho menos tensa que la que tenía que ser antes el hombre, ¿sí? El pacto de Dios con el hombre sigue teniendo esta tensión, dijimos, pero está un poco más aliviada, ¿sí? Porque ahora es Dios el que toma la iniciativa y pone en nosotros la capacidad de cumplir con nuestra parte. ¿Se acuerdan en Romanos la analogía entre el esposo y la ley? ¿Sí? Cuando Pablo habla de la ley como un esposo que es muy exigente, ¿sí? Y dice, yo me quiero olvidar de este esposo, ¿qué tengo que hacer? Y se tiene que morir el esposo. ¿Se puede morir la ley? No. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que morir yo, ¿sí? La única solución, dice Pablo. Y ahora que estoy muerto, para la ley estoy muerto, pero estoy vivo para Cristo, que es otro esposo, mucho más exigente que la ley, pero que me capacita para cumplir con lo que Él me exige. Y esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto había exigencias que yo no podía cumplir porque la ley me las exigía, pero no me capacitaba para cumplirlas. En el nuevo pacto, Jesucristo es mucho más exigente, porque Él no exige rituales, Él exige una entrega completa, interior y exterior de nosotros. Pero hay una diferencia. Él pone sus leyes en nuestros corazones y su espíritu dentro de nosotros. Y nos capacita para cumplir con la parte que nos toca del pacto a nosotros, ¿sí? El pacto, nosotros sabemos que la salvación es gratis para nosotros, porque Jesucristo le costó su vida y su sangre, ¿sí? Pero a pesar de que la salvación es gratis, nos requiere que nosotros tengamos arrepentimiento y fe para tomar parte. Entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer. Pero ese arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo nos capacita para tenerlo, ¿sí? También la fe es una declaración legal de Dios. Dios declara que nosotros somos justos, ¿sí? Dios declara que somos justos y nos justifica, y esta es una declaración legal, como si un juez dijera inocente. Y esto es lo que Dios hace. Pero también es un llamado a parecernos a Cristo. Pero Él nos capacita para parecernos a Cristo, para llegar a ser varones conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que no es poco, ¿sí? Nos capacita para llegar a eso, para avanzar hacia eso, ¿sí? También en el pacto hay una declaración indicativa de aceptación. Él nos acepta como hijos, ¿sí? Él nos acepta como su pueblo. Pero nosotros tenemos que ir hacia la santidad, santificarnos. O sea, es una aceptación como hijos, pero un imperativo de santidad. Él nos ordena y nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Eso es el nuevo pacto. Pero Él nos capacita para santificarnos a través de su Espíritu Santo y de su palabra, que es la que nos santifica, ¿sí? También el nuevo pacto dice que los creyentes no se salvan por acciones, ni por obras. Santiago está lleno de esto, ¿sí? Romanos también. En el nuevo pacto el hombre no se salva por las obras, pero las obras llegan a ser la evidencia de que nosotros hemos sido justificados y santificados por Jesucristo y por su obra en la cruz, ¿sí? Entonces una vida piadosa es la evidencia de que somos hijos de Dios, pero una vida piadosa no me hace hijo de Dios. ¿Se entiende? Este es el sentido en el que trabaja el nuevo pacto, al revés del antiguo, ¿sí? Las componentes a veces son parecidas y persiguen el mismo fin, un pueblo santo apartado para Dios, pero la forma en que opera es diferente. Ahora la parte difícil la hace Cristo. Él nos capacita para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. De hecho, Él nos capacita para que nosotros podamos ejercer fe. Porque dice,
la palabra también que la fe es un don de Dios. Él nos transforma para que nosotros podamos hacer lo que Él nos exige. Mucho más de lo que la ley nos exigía. Porque la ley nos decía no matarás. Pero el nuevo pacto dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces, antes era fácil, ¿sí? No iba armado y listo. No corría riesgo de matar a nadie, ¿sí? Ahora si yo odio a alguien, estoy convirtiéndome en un homicida. Pero Dios me capacita para que yo ame a mi prójimo. ¿Sí? Antes no importaba si lo amaba o si lo odiaba, con tal que no lo matara. Bueno, pero ahora es diferente, es mucho más exigente, ¿ven? La gracia es más exigente. Pero la diferencia es que las leyes de Dios están en nuestros corazones y su espíritu nos capacita. ¿Sí? Vamos a leer un poquito más, no sé cómo estamos a tiempo. Un poquito más nada más, para introducir el tema. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Sí? ¿De qué no se puede hablar en detalle? Del arca del pacto, porque ni sabemos dónde está. ¿Sí? Algunos conjeturan dónde puede estar, puede ser o no, pero no sabemos nosotros. Nunca la vimos, muchos judíos nunca la vieron, incluso en aquel tiempo muchos judíos nunca la vieron, pero no se puede hablar en detalle. Pero, a ver, algunos de nosotros a lo mejor no sabemos mucho de esto. ¿Sí? ¿De qué era el tabernáculo? El tabernáculo era un templo móvil. Cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, Dios le dio a Moisés una visión con los instructivos de cómo tenía él que construir el tabernáculo, que significa tienda o carpa. ¿Sí? Tabernáculo significa carpa. Era una gran carpa con medidas específicas que Dios le había hecho a Moisés construir para cuando el pueblo estaba en el desierto. El pueblo tenía 40 años que vagar en el desierto, tenía que tener un lugar donde reunirse y adorar a Dios, donde hacer los sacrificios, etc. Y Dios le dice a Moisés que construya este tabernáculo. Le da las medidas, los materiales, los bordados de las cortinas, ¿sí? Los pilares, cómo cargar el arca, cómo cargar los muebles, y todo estaba especificado y lo podemos encontrar en el libro de un poco en Éxodo, un poco en Números, ¿sí? Y en los otros libros también, pero sobre todo en esos dos. Encontramos todas las características de este tabernáculo, de esta tienda, de esta carpa grande, que era un templo móvil que tenían los judíos, ¿sí? Para poder adorar a Dios. Incluso cuando los judíos entraron a la tierra prometida, y hasta el tiempo de David, estuvo funcionando como templo este tabernáculo. Nada más que ahí ya estaba en forma fija en un solo lugar, ¿sí? Hasta que Salomón construyó el templo. Este tabernáculo tenía dos habitaciones. ¿Sí? El patio se llamaba el atrio. Cuando escuchan hablar del atrio era la parte de afuera. Más adelante en la historia, y ahora cuando vemos Esdras y Nehemías, vemos que aparece el atrio de los gentiles, que era un patio que estaba más afuera, ¿sí? Donde pueden entrar gentiles, pero no cualquier pueblo, sino los pueblos que Dios había mencionado en la ley, que sí pueden acercarse. Y había pueblos que Dios había dicho que no pueden ni acercarse al templo, ¿sí? Tenía dos habitaciones, una que se llamaba el lugar santo, y otra que se llamaba lugar santo santo, si lo traducimos literalmente, pero nosotros le decimos santísimo, porque ya dijimos, cuando los judíos repetían dos veces era porque era algo más santo o más importante, ¿sí? Entonces, si uno era el lugar santo, el otro era el lugar santísimo, ¿sí? Cuando Dios es santo, 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 es santísimo. También hemos dicho eso, ¿sí? No hay una palabra en español que por ahí las expresiones son diferentes. En el lugar, el autor de Hebreos describe acá, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. La palabra pacto acá, en este versículo, no aparece en realidad, ¿sí? Le agregaron porque parece que tenía más sentido. Pero acá es donde tenemos que tener cuidado. En realidad, en el capítulo 9, deja de hablar del pacto y empieza a hablar de lo que venía hablando antes, del ministerio de Jesucristo, que era superior que el ministerio de los sacerdotes arónicos, ¿sí? Entonces tendríamos que leer, ahora bien, aún el primer ministerio tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿sí? Porque está hablando de Jesucristo como sacerdote que ministraba en el santuario. ¿Se acuerdan? Fue lo que dejamos el martes anterior, ¿sí? Y tenía ordenanzas de culto, ¿sí? Si el primero tenía, el segundo
iba a tener que tener, es lo que está diciendo. Si el primero que era insuficiente tenía ordenanzas de culto y había un santuario, en el nuevo pacto tiene que haber ordenanzas de culto y tiene que haber un santuario, ¿sí? Va a ser la diferencia después entre los santuarios terrenal y espiritual. Dice, puesto que el tabernáculo estaba dispuesto así. En el primer lugar, en la primera parte llamada lugar santo, estaban el candelabro y la mesa de los panes de la proposición, ¿sí? Uno entraba al tabernáculo o al templo este que era la gran carpa y tenía el candelabro de un lado, que tenía 7 brazos, ¿sí? Que se llamaba menorá, que menorá le llaman las iglesias por ahí judaizantes, pero menorá es la palabra hebrea para decir candelabro nada más, ¿sí? Era el candelabro de oro que estaba a este lado, labrado martillo, una sola pieza, con un montón de características que Dios había mandado a Moisés. Y de este lado había una mesa con 12 panes, como de 7 kilos cada uno, grandes panes, ¿sí? Que representaban la provisión del pueblo de Dios para el pueblo de Israel, para las 12 tribus. Significaba que Dios no lo iba a dejar sin provisión, ¿sí? El candelabro significaba la luz, por supuesto, eran 7 lámparas encendidas. Y uno seguía para adelante y encontraba una cortina. Una cortina muy gruesa, que hacía falta un par de yuntas de bueyes para rajarla, ¿sí? No era muy blandita, era bien gruesa, pesada y era doble. La primera parte estaba más o menos entreabierta y la segunda siempre cerrada. Y del otro lado estaba el arca del pacto. Dice acá el autor de Hebreos que dentro del lugar santísimo estaba el incensario también. Nosotros lo dibujamos mal cuando lo dibujamos. El que alguna vez ha dibujado el tabernáculo o el esquema pone el lavacro afuera en el patio, que es una fuente de bronce donde se lavaban, el altar del holocausto, que era donde se hacían los sacrificios de los holocaustos, afuera, antes de entrar, y adentro pone la menorá, que es el candelabro, los panes de este lado, y el incensario de oro antes de entrar al lugar santísimo. La verdad de las cosas es que el incensario estaba dentro del lugar santísimo, ¿sí? El 100% de los dibujos de internet están con el incensario afuera, ¿sí? Pero si van a Éxodo 30, donde describe el incensario, dice que el altar del incienso estaba dentro del lugar santísimo, antes de el arca del pacto. O sea que había dos cosas dentro del lugar santísimo. Tiene sentido así, ¿por qué? Porque el humo hacía que el sacerdote quede ciego para ver a Dios, porque decía la palabra que el que ve a Dios morirá. Y como Dios se revelaba entre los dos querubines, que estaban arriba de la tapa del arca, entonces ese humo hacía que el sacerdote no vea nada. Así que tiene más sentido que esté adentro que afuera. Si no iba a ser humo para afuera y adentro no iba a pasar nada, ¿sí? Este era el santuario que ellos tenían, ¿sí? Dice que tras el lugar santísimo, o tras el velo, estaba parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. La palabra incensario en realidad significa altar del incienso. Si quieren saber cómo era en Éxodo 30, está muy bien descrito, con sus cuernos y todo, ¿sí? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y dentro del arca estaban una urna de oro. Esta palabrita de oro en algunas versiones no está, era una urna nada más, dicen, pero era una urna de oro que contenía el maná. ¿Se acuerdan que el maná duraba un día y si lo guardaba para el otro día se pudría? Y la única vez que duraba 2 días era el día antes del día de reposo, ¿sí? Que Dios dejaba levantar doble porción y esa sí duraba 2 días, ¿sí? Así que el maná se haya conservado tantos cientos o miles de años en la urna era un milagro, que no esté podrido, ¿no? La vara de Aarón que reverdeció, que era un símbolo del sacerdocio de Aarón, ¿sí? Porque se acuerdan cuando los hijos de Coré dijeron, ¿por qué tiene que ser Aarón sacerdote y no podemos ser nosotros? ¿Qué hizo Moisés? Le preguntó a Dios y le dijo, bueno, planten cada uno una vara de almendro y la vara que florezca, ese va a ser el sacerdote. ¿Y cuál vara reverdeció? La de Aarón. ¿Y qué pasó? ¿Echó hojas solamente? No, frutos, renuevos. Fue una cosa de un día para otro, ¿sí? Ahí se abrió el suelo y los hijos de Coré los tragó, descendieron vivos al Seol, dice la palabra, ¿sí? Se abrió la tierra y cayeron, la gran parte de ellos, ¿sí? Entonces Dios lo que hizo ahí fue respaldar el sacerdocio arónico, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesucristo y empiece el sacerdocio de Jesucristo, ¿sí? Bien, estaba esa vara que representaba eso y las tablas del pacto, ¿sí? Las tablas del pacto eran las tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos, el decálogo. Nosotros vemos la película de los 10 mandamientos de Steven Spielberg y vemos que Moisés va con 2 tablas así de piedra, ¿no? Porque vemos que tiene 5 mandamientos en cada una. No es así. Una tabla con el decálogo y una réplica exacta, ¿sí? La costumbre en aquel tiempo, en el tiempo de Josué, y
cómo se guardaban los pactos y las leyes en aquel tiempo, era por duplicado, ¿sí? Una para el templo y para el culto, y otra que estaba guardada ahí para respaldo, ¿sí? Una para leer delante del pueblo, otra que estaba guardada en el templo, ¿sí? La lectura era, por supuesto, en algún momento cultico, ¿sí? Estas tablas eran 2 copias idénticas que dice la palabra que Dios escribió con su propio dedo. Después de que Moisés agarró y la tiró cuando habían hecho el becerro de oro, ¿sí? Las rompió porque se enojó contra el pueblo. Dios le dijo, bueno, ahora va a tener que labrarlas vos. Labrate 2 piedras que yo voy a volver a escribir, ¿sí? Pero lo hizo Moisés labrar porque Dios nunca lo mandó a él de tirar las piedras, ¿sí? Y dice, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio, aunque suene difícil la palabra, era la tapa de un cajón nada más, ¿sí? El arca era el cajón y el propiciatorio era la tapa que encajaba arriba y que cubría estas cosas que nombramos recién. Y la tapa arriba tenía la figura de 2 querubines, ¿sí? No traten de imaginarse los querubines, porque la Biblia no dice, salvo en las visiones de Ezequiel y las visiones de Juan, más o menos nos da una idea, ¿sí? Pero no sabemos cómo eran, algunos dibujan con forma de león, con alas, otros no sabemos. Lo que sí sabemos es que representaban la gloria de Dios. Por eso la presencia de Dios aparecía entre los querubines. Y cuando la Biblia dice tú que habitas entre los querubines, se está refiriendo a esto, a que Dios se aparecía arriba del propiciatorio de esa tapa, entre los 2 querubines que estaban ahí arriba. Eran piezas de oro, no eran querubines de verdad. Moisés, Dios le habrá mostrado cómo eran, ¿sí? Eran querubines labrados en una sola pieza junto con la tapa. Y eran de oro, ¿sí? De madera de acacia recubierta de oro. De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y esto es clave para que no nos pongamos a investigar cómo era el arca, cuánto, ¿sí? Qué poderes tenía. No podemos. Dice la Biblia que ahora no se puede hablar en detalle. Así que nosotros tenemos que no volvernos supersticiosos respecto de esto. Hay que estudiar el tabernáculo. ¿Sí? Hay que estudiarlo, pero hasta donde Dios nos deja, porque sí hay una representación, sí nos puede enseñar muchas cosas, Dios lo hizo construir de esa manera por algún motivo, pero no tenemos que entrar en detalles que la Biblia no nos deja entrar. Si la Biblia dice que ahora no se puede entrar en detalles, porque no se puede hablar en detalles, ¿sí? El arca está perdida, la tienen los judíos, la tienen, no sé, no sabemos qué la tienen. ¿Sí? Ya no la necesitamos nosotros, porque el pacto que Dios hizo con nosotros fue sellado con la sangre de Jesucristo, y ahora Jesucristo entra en un altar, en un tabernáculo que no es terrenal, que es el cielo mismo, que es un tabernáculo celestial, lugar al cual vamos a ir a parar nosotros, si recibimos para nosotros, por fe, el pacto que Jesucristo hizo para nuestra salvación. Amén. Claro, Juan 1:14 dice, el verbo fue hecho carne, y la palabra real ahí es tabernaculizó con nosotros. Porque Él se hizo una carpa para estar transitoriamente acá en la tierra, ¿sí? Habitó no es la palabra correcta porque implica una habitación de concreto, así como nosotros. Nosotros tenemos habitaciones. Ellos tenían carpas, tabernáculos, ¿sí? La palabra ahí es, Jesucristo se hizo hombre y tabernaculizó entre nosotros, ¿sí? ¿Está? Vamos a dejar acá para no marearnos más. Y mucha información junta. No, seguramente el martes que viene vamos a retomar el capítulo 9, ¿sí? Sí. ¿Terminaste? No, de esto vamos a repetir porque en realidad no tenemos que... Lo que no tenemos que hacer es súper espiritualizar estas cosas, ¿sí? No es que nosotros, si logramos tocar el arca, va a pasar algo con nosotros, ¿sí? Creo que una característica de los detalles que da es justamente la excelencia que tiene Dios para todo lo que quiere para Él. ¿Y cómo Él nos mostraba a través de eso? Cada detalle, cada cosa linda que hacía que hicieran con los mejores materiales. Claro, y Dios dio un plan, es más, vino Salomón y agarró la menorá y le hizo 10 brazos, mejor todavía. Dios no había hecho 10 brazos, que era un símbolo de algo de la obra, de algún aspecto de la obra de Jesucristo, ¿sí? Pero no compre agüita de Israel ni astillas de la cruz, porque no sirve, ¿sí? Esto es lo mismo. Por más que tenga una limadura de oro del arca del pacto, no va a ser salvo. Nosotros vamos a ser salvos por el nuevo pacto en el cual Jesucristo pone sus leyes en nuestro corazón y su espíritu en nosotros para capacitarnos para nosotros cumplir en lo que tenemos que cumplir, que es ser santos, ¿sí? Pero Él ya nos salvó antes de ser santos, ¿sí? Porque si no, no podríamos. Amén. Bien, vamos a orar.
Alguien que quiera, 2 o 3 personas que quieran orar. Gracias,